Amamos, muchas gracias por atender a este video. Seguimos en esta serie pastoreando el corazón de tu hijo y hemos avanzado en algunos principios bíblicos que nos van a ayudar en esta etapa tan importante como padres de poder criar y desarrollar en nuestros hijos ese carácter, pero sobremanera que nuestros hijos conozcan al Señor. Y a donde debemos atender es a su corazón. Hemos entendido que el corazón emana la vida y que por eso debemos apuntar hacia allá. De manera que vamos a continuar con esta serie, con este tema, atendiendo a algunas pautas adicionales. Vamos en la sesión número 4, entendiendo el desarrollo de nuestros hijos. Y bueno, como sabemos, nuestros hijos pues van avanzando en edad, van avanzando en etapas, pero también hemos de saber que nosotros como adultos somos el trasfondo de muchas cosas que vivimos. Somos el trasfondo de una vida familiar, somos el trasfondo de influencias que llegaron a nosotros y esto nos lo deja ver también la misma palabra. Miremos lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9 en la nueva traducción viviente. Sabemos que en la Valera 60 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y algo que debemos siempre tener claro es que la palabra como padres debe estar primeramente en nuestro corazón y es algo que nosotros vamos a formar, vamos a enseñar. Y el mandato de parte de Dios es hacerlo en todo momento. En toda circunstancia, estar ahí apuntando a que nuestros hijos actúen sobre la palabra, que puedan tener un pensamiento bíblico acerca de las circunstancias, acerca de la toma de decisiones, sobre su manera de pensar, sus convicciones. Todo esto debe ser influenciado por la bendita palabra de Dios y nosotros somos esos agentes que los llevamos a ello. De manera que eso es la base sobre la cual prima todo, entendiendo que nosotros como padres influenciamos a nuestros hijos sobre el temor y el conocimiento de Dios. Allí es donde inicialmente debemos estar apuntando. Ahora continuamos aquí. Hay influencias formativas. Influencias formativas. Aquí tenemos un gráfico que usa el escritor del libro Pastoreando el corazón de tu hijo, el señor Ted Tripp, y nos habla de varias cosas, ¿no? Primero, la estructura de la vida familiar. La estructura de la vida familiar. Entonces es importante entender cuál es el trasfondo de cada uno de nosotros y que también van a ser esas influencias que van a afectar o a ejercer cierta influencia sobre nuestro hijo, porque eso es lo que determinará también qué llega a ser. Entendemos que la palabra es primordial, pero hay cosas que es su trasfondo que van a ser de influencia. Entonces, ¿cómo es la estructura o la vida del hogar? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hermanos tiene obviamente nuestro hijo? ¿Cuáles son sus edades? ¿Quiénes participan en la crianza? Están influenciados por su familia, por qué entorno, por sus abuelitos, vive con sus tíos, son las cosas que le influencian. ¿Cuáles también son los valores familiares? Eh, ¿Cuáles son los valores familiares? Eso se determina en qué es lo más importante para los papás. ¿Qué es lo que determina para un papá un valor especial? ¿Qué es lo que determina para la familia de este niño algo importante? Pongamos un ejemplo particular, ¿no? Entender, se dañó un florero. Se dañó un florero. Para tu mamá eso sería supremamente importante. O para tus padres es más importante también ver que su hijo sea obediente al mandato. ¿Qué valora más una familia? Que eso, ponemos las dos cosas en la balanza, ¿no? El daño de algo en bien de la casa o la obediencia. ¿M? De pronto tus padres o los padres reclaman más porque su hijo de pronto peló un pantalón y hizo un hueco, un agujero en la zona de la rodilla.
¿Eso le es más importante o escuchar de un profesor que su hijo estuvo peleando con otro compañero en la clase? ¿Qué pesa más, no? Y nuestros hijos, a pesar de que nosotros no les enseñemos y les sentemos, esos son nuestros valores familiares, pero con estas cosas les enseñamos a nuestros hijos qué es lo que prima, qué es lo importante en todo esto, qué reglas, qué es lo que nos mueve a nosotros como familia. Otra influencia que nosotros tenemos aquí son las responsabilidades en la vida familiar. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades? Es el papá quien toma las decisiones, es la esposa que se sujeta a su esposo, o es la que toma y manda y toma las riendas del hogar, la que determina cuáles son las decisiones. El papá dirige y ama a su esposa. La mamá se somete al liderazgo de su esposo. ¿Es eso lo que nuestros hijos están viendo? Y es la influencia que nosotros le estamos dando. O tal vez también nosotros podemos identificarnos, ¿no? Que venimos de este tipo de trasfondos. Entonces vamos a ver, otra influencia son la resolución de los conflictos familiares, resolución de los conflictos familiares. Entonces ahí tenemos, ¿no? Cómo todos nuestros hijos tal vez en alguna oportunidad han visto cómo sus papás discuten, cómo sus papás tienen diferencias de opiniones, cómo sus papás tal vez se enojan el uno con el otro, pero qué hacen los padres en ese caso cuando se disgustan, cómo actúan esos padres, lo hacen de qué manera. Solucionan sus conflictos bíblicamente, se piden perdón. Mira lo que dice Proverbios capítulo 12 versículo 15 y 16. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando le insultan. ¿Cómo reaccionamos, no? Y es una mirada primeramente a nosotros como padres, pero también entender que la manera en que nosotros ejerzamos los principios bíblicos determinará e influenciará también a nuestros hijos en la manera en que ellos van a solucionar sus conflictos. Somos de los que callamos cuando nos insultan, de los que respondemos blandamente cuando hay ira en la otra persona, o somos de los que chocamos y peleamos y nos sacamos los guantes y mejor dicho, a cómo solucionamos nuestros conflictos. Eso son influencias formativas que influencian, valga toda la redundancia, a nuestros hijos y determinarán muchas cosas de lo que serán los principios y las determinaciones de nuestros hijos. Volvamos a la imagen. ¿Qué otra cosa? Entonces ya tenemos resolución de conflicto, los papeles en la familia, pero también la historia familiar. La historia familiar que hemos pasado por enfermedades, por dificultades, por pobreza, tal vez, no sé, una persona o una familia que se mudaron cantidades de veces de habitación. Entonces, si es una persona, una familia que viven 6 meses en un lado, se mueven para otra casa, otros 6 meses, y tal vez eso tiende a afectar a, a los hijos, ¿no? Y eso genera cierta inestabilidad también en nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es nuestra historia familiar? ¿Qué cosas hemos vivido como familia? Hemos vivido momentos de escasez, de pobreza. ¿Cuál es nuestro trasfondo también en cuanto a esa historia familiar? En cuanto a la cultura también, ¿no? Se les protege las influencias impías de su entorno, cómo se educan, cómo nosotros también como padres estamos protegiendo a nuestros hijos, qué les enseñamos, les prohibimos la televisión, no les dejamos de pronto ir a cine, bueno, no sé. Son muchas las cosas que nosotros como padres estamos ejerciendo sobre nuestros hijos, ciertas convicciones, pero también ciertas determinaciones y dando ciertos valores a nuestros hijos. ¿Cómo enfrentamos el fracaso? ¿Cómo enfrentamos, cuál es nuestra respuesta también al fracaso? Podemos burlarnos, ¿no? Nuestro hijo tumbó el jugo sobre la mesa y ¡ay, otra vez! Y tal vez le insultamos, lo tratamos de bobo, de tonto, o tal vez toda la familia se ríe a carcajadas y se burla del fracaso del hijo. Todo esto va formando y va influenciando valores culturales en nosotros. Y bueno, es como nosotros estamos respondiendo frente a todo este tipo de cosas.
donde estudian nuestros hijos, cómo los estamos educando, estudian en un colegio, estudian en un colegio cristiano, estudian en casa, cuál es la influencia que nosotros le estamos dando en cuanto a el estudio, también su trasfondo en cuanto a la iglesia. Están rodeados de familias, de personas piadosas. ¿Cómo es su familia extendida? ¿Tenemos vínculo con la familia extendida, con primos, tal vez con tíos, con personas más lejanas? ¿O somos solo nosotros en nuestro círculo y no dejamos entrar a nadie más? ¿Cuál es nuestra relación también con los vecinos? Pedimos, estamos en una calamidad, ¿a quién acudimos? Llamamos a nuestra familia, llamamos a nuestro vecino, ¿a quién le contamos todas estas intimidades? Por más que nosotros digamos, no, yo no le explico nada de estas cosas a mi hijo, pero nuestros hijos nos están observando, están aprendiendo, saben quiénes son sus amigos, saben cuáles son los amigos de su papá, saben qué influencia están tomando en todo esto. Entonces, ¿cuál es la relación en todos estos aspectos? Entendemos que como padres no nos vamos al aspecto de la psicología. Colosenses nos anima y nos dice que no nos dejemos engañar por filosofías, por todo ese tipo de cosas que permean, ¿no? Vienen de parte del mundo, pero debemos entender que estamos hablando del desarrollo de nuestros hijos, el desarrollo también de nosotros como seres humanos, y todas estas cosas tienden a influenciarnos. Pero también debemos descansar en la palabra que transforma nuestras vidas, que nos hace nuevas criaturas por la fe en Cristo, y también entender que como seres humanos vamos formando, vamos generando valores, que tanto de esos valores que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos son conforme a la palabra. ¿Qué papel ocupa la escritura? ¿Qué papel ocupa Dios en nuestra familia? Debemos considerar y plantear qué estamos enseñando a nuestros hijos, cómo se los estamos enseñando, qué importancia le damos a las cosas espirituales, al congregarnos, a la lectura de la palabra, qué valor le estamos dando a todo esto. Que el Señor nos ayude a depender de Él, a crecer en gracia, a seguirnos conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por atender. Después vamos a analizar un poquitico más cómo estas influencias formativas también en medio de la iglesia necesitamos examinarlas, pero a la luz de un punto equilibrado en la palabra de Dios. Vamos a ver qué tiene que ver todo esto con la crianza y qué análisis podemos hacer en pastoreando el corazón de nuestros hijos. Gracias por atender hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad y chao, chao.